Y en el día de hoy vamos a estar trayendo un estudio bien importante en cuanto a las profecías bíblicas. Y específicamente vamos a estar hablando sobre el tema Israel, el reloj profético de Dios. Y bueno, se conoce, muchos le dicen la angustia de Jacob, donde en un tiempo futuro que la iglesia, bueno, Jesucristo dicen ellos, que viene la iglesia, se la lleva al cielo por 7 años y entonces ese reloj que paró allí con la muerte de Jesús va a echar a andar nuevamente cuando el pueblo hebreo, el pueblo judío, tenga que pasar por la tribulación y gran tribulación junto con aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero bueno, aquí el problema con estos maestros de hoy es que ellos todavía no han comprendido qué fue lo que pasó cuando Cristo vino la primera vez. Ellos no entienden y desde hace muchos años, bueno, que se han encargado de repetir y repetir y repetir lo mismo que oyeron desde el principio y eso es lo que ellos siguen enseñando hasta el día de hoy. Y bueno, es un error, un grave error. Ustedes, los que me siguen, saben que nosotros, nuestro ministerio, Iglesia Agua de Vida, a través de la palabra, porque aquí usamos la palabra, aquí no sacamos la palabra de Dios fuera de contexto. No, señor. Escuche, usamos varias herramientas de interpretación, usamos de una buena hermenéutica a la hora de trazar bien las escrituras para no caer en este error. Porque yo les aseguro a usted, y no solamente que les aseguro, sino que se lo voy a mostrar con este mensaje, que la mayoría, el 90%, por no decir un por ciento más alto, sin temor a equivocarme, está equivocada. ¿Por qué? Bueno, por lo que yo les acabo de decir. Ellos escucharon y ellos repitieron, pero ellos no estudiaron. ¿Cuántos entienden? Pero bueno, escuche bien aquí, porque yo les puedo asegurar a ustedes de que el reloj de Dios empezó a trabajar para con la humanidad. Escuche, porque Dios nunca ha tenido tiempo. El tiempo de Dios es infinito. Escuche bien aquí. Dios siempre existió. Dios nunca tuvo principio ni nunca va a tener final. Escuche bien aquí. Ahora, la situación con esto es de que el reloj de Dios para con nosotros empezó a trabajar desde que Él creó al hombre y cayó allí en transgresión hasta el último momento que Jesucristo regresa para buscar a su iglesia y destruir no solamente a esta tierra, sino a todos aquellos que quisieron complacerse con el enemigo y no quisieron aceptar a nuestro Señor. Bueno, van a llevar su castigo. Pero escuche bien aquí, nosotros no creemos en que Jesucristo regresa una vez más para venir aquí personalmente, plantar un reino milenial de 1000 años literales sobre esta tierra que existe ahora. Nosotros no creemos en eso. Y claro, para eso tienes que ir allí a YouTube bajo Pastor Lázaro González y buscar el estudio. Pasará la iglesia por la gran tribulación. Y bueno, ahí te explico todo esto, te menciono ese tema, te menciono el rapto, te menciono el milenio, te lo recomiendo. Ahora, vuelvo y repito, el problema es que ellos no saben lo que pasó cuando Jesucristo vino por primera vez. Bueno, cuando vamos allí a Juan 1:11,
dice que a lo suyo vino, a ese pueblo, escuche, al pueblo hebreo, no a la iglesia. Ese es el error de muchos maestros hoy, muchos pastores. En los evangelios no había iglesia. Por eso usted ve hoy en día muchos hermanos, muchos pastores sacándole demonios a los cristianos. Demonios de borrachera, demonios de drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en los evangelios habían gente endemoniada. Pues ellos asumen que eran iglesia. Es como cuando cogen el pasaje de las 10 vírgenes de Mateo 25 para decir de que 5 de ellas eran santas por dentro y por fuera. No tenían arruga, no tenían pecado, pero 5 de ellas, las insensatas, pues se portaron mal y se quedaron. Querido pastor, entre comillas, no, eso no es correcto. Y mira, no te portes mal, porque la disciplina de Dios viene sobre tu vida. Pero no puedes enseñar eso. No hay nada en la Biblia que diga que un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo de Dios en su ser se va a quedar porque se portó mal. Y no estoy con esto dándole licencia para pecar a nadie. No, ya te dije que si eres un hijo de Dios, mira, te lo dejo de tarea. Hebreos capítulo 12. Dios te va a castigar, Dios te va a corregir. Y vas a tener que aceptar la disciplina de Dios. O puedes echarte para atrás. Puedes decir, no, yo no quiero aceptar la disciplina. Pues entonces dice allí mismo en Hebreos 12 que si tú no aceptas la corrección de Dios por cuánto te estás portando mal, pues entonces tú tienes el libre albedrío de decir, no, yo no quiero estar más contigo. Pues entonces dice que Dios te va a tratar como un bastardo. Ya no vas a ser hijo de Dios. Ahí sí te puedes perder. Te pierdes cuando niegas a Jesús. ¿Entiende? No te puedes perder porque te portaste mal, porque cometiste un pecado. Y vuelvo y te repito para que tú no digas más de lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo de que vayas a pecar porque no te va a pasar nada. No, eso no es lo que estoy diciendo yo. Yo lo que te estoy dando una ilustración de que cuando tú coges las 10 vírgenes para decir que 10 se quedaron porque se portaron mal, mira, tú estás en un error. En los evangelios no había iglesia, no habían hermanos. La iglesia vino a surgir en Cristo. Hasta que Jesucristo no muere y resucita, no existía la iglesia o no vino a existir la iglesia. En Juan 1:11, vuelvo y te lo repito, para que veas qué fue lo que pasó cuando Jesús vino por primera vez. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vuelvo y te repito, no a la iglesia. Cuando dice aquí a lo suyo, es al pueblo hebreo, ese pueblo que él había escogido de entre todos los pueblos. Con ese pueblo era que él venía a reinar, literalmente aquí. Esas escrituras que estos hermanos, estos pastores quieren coger para un tiempo futuro, cuando ya la iglesia está en el cielo, no, querido hermano, eso no se va a cumplir. Eso se iba a cumplir si ese pueblo aceptaba a su Mesías. Entonces sí, Jesucristo iba a reinar literalmente con ese pueblo a todas las naciones del resto del mundo. Una vez que esta gente, este pueblo niega a su Mesías, pues ya esa escritura no se van a cumplir. Entienda, querido hermano, cuando llegaron allí le preguntaron a Jesús, mira, escucha, dinos cuándo vas a implantar tu reino. El Señor les dijo, mira, mi reino no va a venir con advertencia,
porque ese reino que yo traía aquí ya está entre ustedes, ya llegó, aquí está. Lo que pasa es que ninguno de ellos creyeron en el rey. Dijeron que era el hijo de María y José, el hijo del carpintero. Pues entonces automáticamente todas esas escrituras o esas escrituras, esas profecías que eran para ese tiempo, quedaron congeladas. Olvídese del reloj ese que han inventado ustedes. Está oxidado. Se les oxidó. No va a echar a andar. No, el reloj lo tiene Dios en la mano y empezó a arrancar una vez que el ser humano fue creado y desobedeció. Y va a parar cuando venga Jesucristo al final de los tiempos. No para llevarse a la iglesia al cielo por 7 años. No, eso es incorrecto. Eso no está en la Biblia. Esa es otra enseñanza que viene desde tiempos antiguos, pero que no es bíblica. Ninguno de los apóstoles enseñaron eso de que la iglesia se va al cielo por 7 años. No, eso es incorrecto. Y bueno, escucha, porque no te quiero atormentar con ese tema. Ya te dije, vas allí a YouTube y busca bajo Pastor Lázaro González, pasará la iglesia por la gran tribulación. Pero bueno, continuamos aquí. Voy a hacer un momento conmigo allí a Mateo 21, versículo 33. Jesús les dice, oí otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibieran su fruto. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto de mi hijo? Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Escuche, aquí hablando Jesús con ellos mismos, no con la iglesia. Aquí no existía la iglesia. Por cuanto ya ellos lo habían negado, pues entonces Jesús le está mostrando en esta parábola, le está enseñando una fotografía de lo que les iba a pasar a ellos en un tiempo futuro. Repito el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hablando entonces de la futura iglesia que iba a ser establecida después de su muerte y su resurrección. Entonces, escuche, querido hermano, digo yo, ¿qué reinado en Jerusalén esperan los judíos? Escuche, porque muchos están apresurados por allí para construir un templo para que se cumpla lo que ellos han enseñado, las enseñanzas de ellos. Un templo donde el anticristo va a ir allí a sentarse, a hacerse pasar por el Mesías, para entonces engañar a este pueblo hebreo, este pueblo judío, y que empiece la tribulación y gran tribulación. Bueno, mire, escuche, los labradores malvados aquí son, sin lugar a duda, el pueblo de Israel. Tomaron al hijo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron.
Y cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará? Le pregunta Jesús con aquellos labradores. Y ellos mismos, los judíos, le respondieron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Escuche, ¿a qué gente se refiere Jesús aquí? Mire, a ese pueblo hebreo que no quiso recibir a su Jesús, a su Mesías, a su Salvador. Ahora, cuando seguimos la continuación del contexto general de la Biblia, en relación al rechazo que tuvo esta nación para con su Mesías, entonces Dios envía a Juan el Bautista. Mira lo que dice allí en Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Escuche, porque no tendrán una oportunidad, ni tampoco, como dicen por ahí o enseñan, una tribulación de 7 años. Al contrario, en aquel tiempo se les dio un periodo de prueba de 3 años, el mismo tiempo que duró el ministerio de Cristo. Mire, voy a hacer un momento conmigo allí a Lucas 3:6. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, el mismo Jesús halló que esa nación judía no había producido el fruto que él esperaba cuando vino a recogerlo. Su condición queda simbolizada en la figura de la higuera, allí en Mateo 21:19, donde dice: viendo a una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Mire, no solamente fue cortada y maldecida la nación judía, sino que se le dijo que nunca más produciría fruto, escuche, en cuanto a nación, no en cuanto a persona, en cuanto a la nación judía como tal, puesto que las raíces se le habían secado y no podía revivir. Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Escuche, la única esperanza de los judíos está en aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Escuche, porque de lo contrario se van a perder. La maldición en que incurrió esta nación judía al consumar su rebelión, asesinando al Hijo de Dios, no fue algo sencillo. Mire, ello trajo la ira de Dios hasta el máximo sobre este pueblo.
como lo leemos aquí, miren, Mateo 23:32. Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Vuestra casa os será dejada desierta. Váyase un momento conmigo ahí a Lucas 19, versículo 41. Miren lo que Jesús dijo allí de Jerusalén. Y no solamente que lo dijo, sino que se cumplió al pie de la letra cuando cayó la ciudad ante el asedio romano en el año 70 por el ejército romano a cargo de General Tito. Escuche, Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, cuando yo vine como tu rey. En otras palabras, querido hermano, la ira divina vino sobre la nación judía hasta el extremo, tal como había sido profetizada en muchas escrituras del Viejo Testamento, como por ejemplo Deuteronomio 28, del 49 al 57, Isaías 51, del 17 al 20, Daniel 12:1, y por el mismo Señor Jesús, allí en Mateo 24, del 15 al 22, y Marcos 13, del 14 al 20. Tuvo un cabal cumplimiento. Mira lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí los pastores, los maestros de hoy en día piensan que esto tiene que ver con el anticristo. No, esta fue la advertencia que Dios le dio a ese pueblo antes que llegara el general Tito, que fue el que acabó no solamente con esta gente, sino con el templo. Cuando el Señor le dijo allí en el versículo del 1 al 3, ustedes ven todo esto aquí, refiriéndose al templo, no quedará piedra sobre piedra. Continúa diciendo en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque en el día de sábado ellos no trabajaban. Los iban a coger allí mansito. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Escucha, aquí los escogidos no tienen nada que ver con la iglesia. Escogido como pueblo, el pueblo hebreo fue escogido de entre todos los pueblos. Ahora mire, vaya a Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, de que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha visto desde el principio de la creación que Dios hizo, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, escuche, acortó aquellos días. La destrucción de Jerusalén, queridos hermanos, fue claramente predicha por Cristo, no solo como advertencia del inminente juicio, sino para dar instrucciones muy concretas a sus discípulos sobre lo que tenían que hacer en aquella hora. Y esto concuerda con lo que dijo Mateo, con lo que dijo Marco, solamente que en Lucas, miren, muévese un momento en Lucas allí, capítulo 21, versículo 20, Lucas nos aclara por qué es que ellos tenían que huir, no por el anticristo, sino por el general Tito. Miren la importancia que hay cuando usted estudia la Biblia dentro de su contexto general. No se canse con un versículo para hacer una doctrina. Lucas 21:20, pero cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, escuche, porque aquí ya cambia el panorama, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Escuche, destrucción, no 7 años de gran tribulación, no. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de retribución. Subraya esa palabra. ¿Para quién? Para ese pueblo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Escuche, porque Lucas nos da una fotografía exacta de lo que leímos allá en los otros pasajes. Caerán a filo de espada, escuche bien, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Escuche, por el ejército romano, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Escuche, querido hermano, escuche, porque cuando ustedes enseñan que en la gran tribulación, cuando el anticristo ya esté posicionado, será el único gobierno en toda la tierra, pues ahí a ninguno de los judíos va a ser llevado a ninguna otra nación. Pero bueno, escúcheme bien aquí, porque usted tiene también el libre albedrío de creer en lo que usted quiera creer. Solamente es como yo le he enseñado a ustedes en otros estudios. El tiempo es el que se va a encargar de mostrarle a ustedes de que todas esas escrituras que eran, como ya les dije y les mostré, para cumplirse en la venida del Mesías, que ustedes están esperando para ponerla en un tiempo futuro, cuando la iglesia no esté aquí, pues se van a quedar esperando. Es como cuando decían, no, y leían muchos pasajes de allá, que Jesucristo, el Padre, disculpe, les prometió a ellos y los cumplía, como muchos salmos. El Señor me cuida y nada me va a pasar. Bueno, hasta que hace un tiempo para acá, están viendo todos estos ISIS y toda esta gente que están en contra de la iglesia de Dios, en contra de los cristianos, que ahora los están matando, los están quemando vivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esos salmos? Bueno, simplemente que ustedes no saben estudiar la Biblia. Ustedes no entienden que Dios hizo dos pactos. Uno para con la iglesia y uno para con aquel pueblo. El operandum de Dios para con aquel pueblo no es el mismo que para con la iglesia. Antes de la cruz era una cosa y después de la cruz es otra. Sí, sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo el mismo Dios, pero escuche, querido hermano, usted tiene que aprender. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que ya aquí
con estas escrituras y con estas explicaciones, espero que quede bien claro en cuanto a este tema. Gracias y paz sean a sus vidas. Nuevamente, este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Si quieren escuchar este mensaje o cualquier otro, pueden ir allí a nuestra página de YouTube bajo Pastor Lázaro González.